Esa noche no debía pasar, pero lo hizo. Ella era su asistente, él su jefe, un hombre poderoso, acostumbrado a que todo en su vida estuviera bajo control. Pero esa noche algo cambió. En medio de una tormenta y una cena que empezó como trabajo, las máscaras cayeron. Él le habló de su soledad, de una vida vacía a pesar del dinero, y ella escuchó, con una ternura que no sabía que aún tenía. Cuando despertó, ella ya no estaba. Solo una nota sobre la mesa: gracias, pero esto no es mi lugar. Él pensó que sería fácil olvidarla, como hacía con todo lo que lo hacía sentir demasiado humano. Pero no pudo. Pasaban los días, las reuniones seguían igual, los números subían, pero algo faltaba. Cada silencio en su oficina parecía un eco de su voz, cada amanecer le recordaba esa única noche donde se sintió visto, no como un jefe, sino como un hombre. No sabía que, lejos de él, ella luchaba con algo más que recuerdos. Luchaba con un secreto que cambiaría sus vidas para siempre, estaba esperando un hijo suyo. Los años pasaron lentos. Ella dejó la ciudad, buscó un pequeño trabajo y un lugar donde nadie la conociera. Criar sola a un hijo no fue fácil, pero cuando lo miraba dormir, sentía que todo valía la pena. Había algo de su padre en esos ojos, una calma que dolía, pero también la fuerza para seguir. A veces pensaba en contarle la verdad, pero el miedo siempre ganaba. Él era un hombre de poder, y ella, solo una mujer que había amado en el momento equivocado. No buscaba dinero ni disculpas, solo quería proteger a su hijo de un mundo que no entendía la pureza con la que había nacido. Aún así, cada cumpleaños del niño, ella escribía en un cuaderno una carta que nunca enviaría: tu padre te amó, aunque nunca lo supo. 5 años después, el destino los cruzó de nuevo. Ella trabajaba en una fundación benéfica, ayudando a niños sin hogar, cuando él fue invitado como patrocinador principal. No lo esperaba, pero en cuanto lo vio entrar, su corazón se detuvo. Él parecía el mismo, aunque había algo distinto en su mirada, como si el peso de los años le hubiera enseñado a sentir. Cuando sus ojos se encontraron, él la reconoció al instante. Quiso hablar, pero entonces vio al pequeño que la tomaba de la mano. Tenía su misma mirada, su mismo gesto serio antes de sonreír. El mundo pareció desmoronarse y reconstruirse a la vez. No hubo palabras, solo entendimiento. Después del evento, se acercó lentamente. No pidió explicaciones ni reclamó nada. Solo se arrodilló frente al niño y le dijo con voz temblorosa: hola, campeón. Ella sintió como todo el miedo de los últimos años se rompía en pedazos. No era la reacción que había imaginado, no había enojo ni reproche, solo una ternura que no recordaba haber visto antes. Él no le prometió nada, no dijo palabras vacías. Simplemente empezó a estar. Al principio, con visitas cortas, juegos en el parque, dibujos que el niño le entregaba como si fueran tesoros. Poco a poco, fue aprendiendo lo que nunca supo en su vida: a amar sin condiciones, sin contratos, sin miedo. Cada tarde que pasaba con su hijo era una lección de humildad y redención. Descubrió que su poder no estaba en las decisiones ni en los números, sino en escuchar una risa pequeña que lo llamaba papá. Ella lo observaba a distancia, con el corazón dividido entre el pasado y el presente. Sabía que no podían volver a ser lo que fueron, pero también entendía que el amor, en su forma más pura, se había transformado en algo más grande: familia. Él no recuperó a la mujer que perdió, pero sí encontró al hombre que siempre quiso ser. Y en ese amor silencioso, hecho de días simples y promesas cumplidas, ambos encontraron algo que habían buscado toda la vida: paz. 5 años después, la vio en un evento benéfico que patrocinaba una de sus empresas. Había pasado tanto tiempo, y sin embargo, bastó un segundo para reconocerla entre la multitud. Su mirada seguía siendo la misma, tranquila y fuerte, pero ahora estaba acompañada de un pequeño niño que sostenía su mano con confianza. El corazón de él se detuvo. No necesitó preguntar. En los ojos del niño vio los suyos, el mismo color, la misma forma, esa expresión curiosa y seria que tanto lo caracterizaba. En un instante entendió todo: porque ella había desaparecido, porque nunca volvió. No había sido una despedida,
había sido una protección. Ella intentó evitar su mirada, pero era imposible fingir que no lo había visto. Había ensayado ese momento 1000 veces en su cabeza, imaginando qué pasaría si él descubría la verdad. Lo había temido, porque no quería que el niño se convirtiera en una batalla, en un recuerdo amargo de lo que ambos fueron. Pero cuando lo vio acercarse, algo en su paso era distinto. No era el hombre de antes, el que creía tener el mundo bajo control. Era otro. Alguien más humano, más roto, más real. Él se detuvo frente a ellos y, sin pronunciar una sola disculpa, se arrodilló ante el pequeño. Sonrió con ternura y dijo con voz temblorosa: «Hola, campeón». Ella sintió un nudo en la garganta. No temblaba por amor, sino por los años de miedo y sacrificio. Había criado a su hijo sola, con trabajo duro y noches sin dormir, con la incertidumbre de si algún día podría darle lo que merecía. Y ahora, frente a ella, estaba el hombre que un día le dio la espalda sin saber que dejaba algo mucho más valioso que su orgullo. Pero él no prometió nada. No habló de recuperar el pasado ni de compensar el dolor. Solo empezó a estar. A estar presente, en silencio, como si entendiera que ya no se trataba de él, sino del pequeño que lo miraba con curiosidad y cariño. Al principio fue difícil. El niño no entendía quién era ese hombre que aparecía de pronto para llevarlo al parque o escuchar sus historias. Pero pronto su presencia se volvió parte de la rutina. Llegaba con libros, con helado, con dibujos hechos a mano torpemente. No con regalos costosos, sino con tiempo, con paciencia. Ella lo observaba desde lejos, sin intervenir, dejando que el vínculo creciera de forma natural. Cada tarde en el parque, cada dibujo pegado en el refrigerador se convirtió en su redención silenciosa. Era como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo, a sentir lo que realmente importaba. Ya no le importaban las juntas, ni las cifras, ni los reconocimientos. Lo único que esperaba cada día era escuchar esa pequeña voz decirle: «Papá». Aprendió a cocinar torpemente para él, a leer cuentos antes de dormir, a reír sin miedo a parecer débil. Y en esos momentos, entendió que el amor no siempre llega con pasión ni promesas, sino con la constancia de estar ahí, sin exigir nada a cambio. Ella también empezó a sanar, al verlo cuidar, al verlo esforzarse sin buscar gloria. No era el mismo hombre que la había herido, ahora era un padre que trataba de enmendar su historia con hechos, no con palabras. No recuperó a la mujer que perdió, porque entre ellos el amor se había transformado en algo distinto, más profundo y sereno. Pero sí aprendió a ser el hombre que su hijo merecía. Y ella, al verlo abrazar al niño, comprendió que a veces el destino no se para destruir, sino para enseñar. En el silencio de esas tardes, entre risas y juegos, ambos encontraron una paz que creyeron perdida. Él no necesitó redención ante el mundo, solo ante los ojos de ese pequeño que lo miraba con amor incondicional. Y así, en lo simple, en lo cotidiano, en cada «te quiero, papá», encontró su verdadera segunda oportunidad.